y bienvenidos nuevamente a mi canal Cafecito Financiero. Yo soy Lucero de la Cruz y el día de hoy en este video vamos a construir nuestro primer portafolio fibrero de este canal. Un portafolio diseñado para un crecimiento sólido a largo plazo. Después de estar invirtiendo en renta fija y tener un fondo de emergencia estable, creo que es momento de empezar a introducirnos en la renta variable. Pero en esta ocasión vamos a empezar con un portafolio no tan riesgoso como es el caso de las fibras. Ya después nos vamos a ir diversificando más, invirtiendo en otros instrumentos más volátiles. Y bueno, pues nuestro portafolio fibrero la estaremos monitoreando también constantemente en este canal. Así que si quieres saber más sobre este portafolio, te invito a quedarte. Y antes de empezar a construir nuestro portafolio fibrero, vamos a platicar un poco de lo que son las fibras en general y cuáles son algunos pasos que debes tomar en cuenta antes de invertir en ellas. No se olviden de suscribirse y darle like a este video. Las fibras son fideicomisos de inversión en bienes raíces y funcionan como vínculos de inversión en el mercado inmobiliario. Estos fideicomisos te permiten participar en proyectos de bienes raíces sin tener que adquirir una propiedad directamente, y esto lo hace bastante interesante, porque con muy poco dinero, menos de 20 pesos, ya podrías tener exposición a varias propiedades. Actualmente en México existen 15 fibras inmobiliarias dedicadas a diferentes sectores, como son comerciales, industriales, de oficina, hoteleros, sectores mixtos y hasta sectores de centros educativos. También existen fideicomisos que son de energía, infraestructura y de hipotecaria. Como ven, hay una amplia variedad de posibilidades para invertir en estos fideicomisos para crear nuestro portafolio fibrero. Las fibras tienen varios beneficios, como es la revalorización de los certificados, es decir, el costo de tus certificados que adquiriste puede ir creciendo en el tiempo. Distribuyen dividendos. En este momento, las que pagan dividendos oscilan entre un 6 y un 12%. Diversificación de propiedades. No estás adquiriendo solo una propiedad, sino estás adquiriendo muchísimas. Beneficios fiscales, como es que al vender las fibras están libres de impuestos. Bajo costo. Desde 5 a 10 pesos ya podrías invertir en fibras. Está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Liquidez en bolsa, ya que puedes venderlo relativamente rápido de lunes a viernes en cuestión de segundos. Al comprar o vender, te cobran una comisión del broker. En el caso de GBM va del 0.25 al 1% dependiendo de cuánto dinero tengas invertido. Otro beneficio es que para comprar una fibra es relativamente fácil. Tienes que tener una cuenta en una casa de bolsa. Yo, por ejemplo, uso GBM, que es muy fácil de abrir, pero puedes usar cualquier casa de bolsa de tu preferencia. De esa manera ya puedes empezar a invertir en estos instrumentos. Y en un momento más vamos a ver los precios de estas fibras, que son bastante accesibles, y vamos a comprar nuestras primeras fibras. Para empezar a construir nuestro portafolio, ya dijimos que debemos seguir unos pasos. Y el primero es establecer objetivos. Lo primero que debes hacer antes de comenzar a construir tu portafolio de fibras es establecer tus objetivos o metas financieras. ¿Qué esperas lograr con tus inversiones en fibras? ¿Estás buscando ingresos pasivos a largo plazo o buscas hacer crecer tu capital? Definir tus metas te ayudará a tomar decisiones más informadas a lo largo del proceso. Y para nuestro portafolio, nuestro objetivo es tener ingresos pasivos a largo plazo, o sea, que me esté generando suficientes rentas mensuales que pueda cubrir la mayoría de mis gastos, y para eso voy a hacer una serie de este portafolio de inversión en fibras que voy a construirlo el día de hoy, donde inicialmente cada 15 días estaremos aportando 500 pesos y después aumentaremos a 1000 pesos, y así cada que vaya creciendo estaremos aumentando nuestras aportaciones. Y ustedes estarán viendo el crecimiento y cómo es que cada uno de los meses o trimestres nos van pagando las rentas por mis inversiones en fibra. Así que si lo que buscas es vivir de las rentas, creo que esto es una de las mejores inversiones en el mercado. Paso número 2. Investigación. El siguiente paso es investigar las diferentes fibras disponibles en el mercado. Es importante entender la composición del portafolio de cada fibra y evaluar si se alinea con tus objetivos y perfil de riesgo. Para evaluar las fibras debes verificar toda esta información entrando en la página de cada una de ellas. Busca los reportes trimestrales, los reportes anuales. La información está en cada página de cada fibra. Y puedes evaluarla buscando la siguiente información. Revisa el porcentaje de ocupación, ya que las fibras están respaldadas
por inmuebles, y si estos inmuebles no están ocupados o están muy poco ocupados, no te van a pagar buenas retribuciones. Verifica la cantidad de propiedad diaria rentable. Además de esto, revisa el sector en el que está diversificada esta fibra. Todas las fibras tienen una página oficial. Por ejemplo, esta es la página oficial de la fibra Monterrey. Ustedes pueden encontrar toda la información referente a esta fibra, como es su portafolio. Por ejemplo, Fibra Monterrey tiene 103 propiedades en todos estos estados de la República. Además de esto, revisa el sector en el que está diversificada esta fibra. Aquí pueden ver qué tipo de propiedades tiene. Pueden ver cómo está diversificada. Por ejemplo, pueden ver que esta está diversificada en 3 sectores, como es industrial, oficina, comercial. También pueden ver estos indicadores operativos donde nos muestra su nivel de ocupación. Como pueden ver aquí, dice que está rentado un 91.3%. Es importante que revisemos esos indicadores para ver si vale la pena o no invertir. Por tipo de activo, que nos dice que el 72.1% es para sectores industriales, 26.3% de oficina y 1.6% comercial. Y bueno, pues aquí básicamente pueden encontrar esa información, sus reportes financieros, entre otra información. Que bueno, en este video no vamos a entrar tanto en esos detalles. Ya si ustedes quieren que hagamos un video analizando alguna fibra, regálenme un like para saber si esto es de su interés. Y próximamente haremos algún video analizando alguna fibra. Paso número 3, diversificación. La diversificación es clave al construir un portafolio de fibras. Busca fibras que inviertan en diferentes tipos de propiedades como oficinas, centros comerciales, hoteleros o desarrollos residenciales. La diversificación reduce el riesgo y te ayuda a aprovechar diferentes sectores del mercado inmobiliario. Pero es muy importante analizarlas muy bien. Cuáles tienen un buen punto de entrada, cuáles tienen potencial de crecimiento y de darnos flujo a través de estos repartos que hemos comentado. En cuanto a nuestro portafolio fibrero, ya analizamos previamente las fibras que vamos a tener en nuestro portafolio, y para diversificarnos ampliamente incluiremos fibras que en mi opinión tienen excelentes fundamentales en este momento y también nos están dando un excelente rendimiento por distribución. La forma en la que voy a distribuir mi portafolio de fibra va a ser de manera fácil y sencilla, y es de la siguiente manera: 50% fibra Danos y 50% fibra Monterrey. Así, de esta manera nuestro portafolio estará diversificado ampliamente entre las dos fibras, ya que tendré inversión en inmuebles comerciales, oficinas y también inmuebles industriales. Aparte que cotizan por debajo de su valor real, tienen buen historial de pago de rentas. Además de que Fibra Monterrey tiene pagos mensuales y por supuesto las dos fibras tienen un nivel de deuda bajo, lo que permite que tenga un buen crecimiento y un correcto pago de rentas. Quizá con el paso del tiempo mi portafolio tenga algunos cambios por los movimientos del mercado, pero siempre trataremos de estar bien diversificados. Y por supuesto, las dos fibras tienen un nivel de deuda bajo. Paso número 4. Horizonte de inversión. Hablamos ahora sobre el tiempo adecuado para hacer crecer tu portafolio de fibras. Recuerda que las fibras son inversiones a largo plazo, por lo que es importante tener un horizonte de inversión de al menos varios años. Esto te permitirá beneficiarte de los rendimientos a largo plazo y superar las posibles fluctuaciones en el corto plazo. Así que recuerda que no debes comprometer tu dinero que puedes llegar a necesitar en cualquier momento. Por eso es muy importante, y siempre les comento, que si estás iniciando en este mundo de las inversiones, no intentes invertir directamente en la renta variable. Inicia con inversiones de renta fija que son más estables. Creen un fondo de emergencia que les dé seguridad, que puedan acceder a él en cualquier momento para evitar tocar sus inversiones en renta variable que son a largo plazo y que en corto plazo sí que pueden llegar a tener pérdidas. Paso número 5. Monitoreo y ajuste. Una vez que hayamos construido nuestro portafolio de fibras, es crucial realizar un monitoreo regular. Mantenernos al tanto de los informes de desempeño de cada fibra y evaluar si necesitamos realizar ajustes a nuestro portafolio es de mayor importancia, ya que es posible que debamos rebalancear nuestras inversiones o considerar nuevas oportunidades a medida de que evolucione nuestra situación financiera. Es por eso que en este canal estaremos monitoreando nuestro portafolio fibrero en determinado momento. Y bueno amigos, ahora sí, vamos directamente a nuestra cuenta para poner en práctica todo lo aprendido, o sea, a comprar nuestras primeras fibras. Iniciamos sesión en el broker GBM.
que es donde tengo mi cuenta. Y claro, también tengo inversiones en ella que más adelante les enseñaré en otro video. Bueno, pues vamos a iniciar entrando a nuestra cuenta de GBM, que es donde vamos a crear nuestro portafolio fibrero. Por seguridad tenemos un factor de doble autentificación, donde nos proporcionan una clave que va cambiando cada vez que entremos a nuestra cuenta y la vamos a poner aquí en nuestros espacios. Les recomiendo mucho que protejan sus cuentas lo más que se puedan, aunque es un poco más tardado, sí que nos evitaremos muchos dolores de cabeza. Y bueno, lo que vamos a ver en primera instancia en la página principal de GBM, donde podemos ver cómo le está yendo a nuestros portafolios, cuánto dinero tenemos. Como se dan cuenta, no tenemos invertido mucho, pero bueno, aquí podemos ver en qué instrumento estamos invirtiendo. En GBM podemos invertir en diferentes instrumentos, como es Smart Cash, Wealth Management, Trading y Trading Global. En Smart Cash es la forma menos riesgosa en la que podemos invertir aquí en GBM. Prácticamente es dejar aquí tu dinero de 100 pesos mexicanos, ya puedes recibir una tasa de rendimiento de hasta el 9%. Es la más segura de todos los instrumentos que tiene GBM. Después tenemos trading, que es aquí donde podemos comprar y vender acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Podemos comprar acciones de México, acciones internacionales desde México, y después también tenemos trading global. En esta estrategia lo que hace es que nosotros podemos comprar acciones directamente en la Bolsa de Estados Unidos, y la ventaja principal que tiene esta estrategia es que podemos comprar acciones fraccionadas, es decir, que podemos comprar acciones desde 20 pesos. Si una acción cuesta 5,000 pesos, nosotros podemos comprar solamente 20 pesos. O sea, así de fácil. La última opción de GBM se llama Wealth Management, que prácticamente es, con la ayuda de un robot, construyen tu portafolio de inversión de acuerdo a tu perfil. Te hacen una pequeña encuesta o entrevista donde podrán valorar tu perfil y tu horizonte de inversión, y así te asignan un portafolio que se adecue para ti. Y bueno, ahora sí vamos a crear una nueva estrategia, y para eso lo primero que vamos a hacer es darle clic en este botón donde dice nueva estrategia. Entonces, vamos a seleccionar aquí y vamos a elegir qué tipo de estrategia queremos crear. Nos van a aparecer dos opciones, Wealth Management y Trading, que ya les expliqué de qué se trata. Vamos a seleccionar Trading y nos aparece un texto que dice: Hola Lucero de la Cruz, ¿qué nombre le darías a esta estrategia? Y vamos a ponerle un nombre. Quiero que sea Febrero 2023, para que tengamos el año de inicio de nuestro portafolio. Le damos a aceptar y listo. Esperemos que termine de cargarse. Un momentito más. Y bueno, aquí como vemos ya se terminó de crear el portafolio. Ya está listo. Y vemos que en nuestra lista de estrategias ya se anexó nuestra estrategia nueva, que es de fibra. Y ahora sí, vamos a darle clic para entrar. Y lo primero que nos arroja es ese texto donde dice: deposita tu estrategia. Y aquí nos va proporcionando una clave de esta estrategia. Deben saber que cada estrategia que tengan o vayan a crear tendrá una cuenta clave distinta. Así que si quieren depositar dinero a tu cuenta, tienen que verificar que sea la clave que corresponda a la estrategia en la que quieren depositarla. En este caso, esta clave que aparece aquí es la clave de la estrategia que acabamos de crear con el nombre Febrero 2023. Copiamos y pegamos en nuestra banca móvil de nuestro banco y podemos transferirnos vía Space sin problema. Entonces, pongamos transferir 600 pesos para nuestra primera compra de nuestras fibras y listo. Verificamos que ya lo hemos recibido a nuestra cuenta de nuestra estrategia. Aquí vamos a refrescar para que aparezca y listo. Miren qué rápido, menos de 3 minutos y ya estará el recurso en nuestra cuenta. Listo. Ahora le damos a abrir y ya aparecen los 600 pesos que me transferí. Y ya con eso podemos hacer nuestras primeras compras. Muy fácil y sencillo. Si se fijan aquí abajito no tenemos nada. Ya cuando vayamos comprando, pues aquí aparecerán nuestras fibras y el valor de nuestro portafolio. Ahora vamos a hacer nuestras compras. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos en la parte de abajo donde está un icono aquí de un mundito y dice mercado. Le daremos clic ahí y nos arroja una lista de acciones del mercado que se encuentran ya sea en la alza o que estén cayendo, o sea, que tienen un precio bajo. Y aquí podemos ver algunas acciones que nos interesen, si es que están
en oferta, por una buena oportunidad, o si están aumentando su valor, pues aquí lo podemos verificar. Pero bueno, aquí en esta lupita vamos a poner la fibra que queremos en nuestro portafolio. Y aquí vamos a poner FMTI, que son las siglas de Fibra Monterrey, que es la que queremos comprar. Y aquí aparece. Le damos clic y vamos a ver el precio que se encuentra en este momento, que son 11.94. Y si le damos clic en comprar, nos aparecerá esta página que dice tipo de orden. Aquí vamos a seleccionar el tipo de orden que queremos comprar, ya sea limitada y en línea a mercado. Limitada es que tú puedes poner el precio que tú quieras. Por ejemplo, como les mencioné, esta fibra ahora se encuentra en 11.93, pero puedes poner que quieres comprarlo en 11.20. Ponemos 20 títulos. Sin embargo, si la fibra no baja a ese precio, pues nunca se va a comprar. Y por eso le vamos a dar clic en vigencia de orden. O sea, tienes que indicar cuánto tiempo quieres esperar a que esta fibra se compre a este precio. Tú puedes decir, quiero esperar 2 días, 3 días, y si la fibra llega en 11.90 en esos 3 días, pues se va a comprar automáticamente. De lo contrario, no se comprará y te regresarán tu dinero. Ahora bien, la otra opción que tenemos es en línea a mercado. ¿Qué significa? Que la vamos a comprar de manera instantánea al precio en el que esté en ese momento. En este caso, 11.93 pesos. Entonces, selecciono los títulos que quiero comprar y me alcanza 25 títulos de Fibra Monterrey. Recuerden que mi estrategia es 50% Fibra Monterrey y 50% Fibra Dano. Así que le damos comprar y nos manda aquí para confirmar la compra. Si estamos de acuerdo con el número de títulos y el precio, en este caso nos da un monto aproximado de 298.25. Perfecto. Ahora ponemos comprar y nos aparecerá este resumen de nuestra compra, donde dice se ha generado una orden de compra Fibra Monterrey, ¿ok? Nuevamente ponemos comprar. Prácticamente ya habremos comprado nuestras primeras fibras. Verificamos en la página principal de nuestra estrategia y si se fijan, ya solo tengo disponible 300.63 pesos, que es con lo que vamos a comprar fibra DAN. Aquí aún no aparece, pero si le damos aquí abajito, donde dice historial, se darán cuenta de que está generándose la compra. Si aparece una palomita azul, significa que ya es una compra completada. Le damos clic y nos dice que ha sido completada. Ahora sí debe aparecer en nuestra estrategia. Verifiquemos nuevamente. Y ahí está, Fibra Monterrey, 25 títulos con un valor de 228.50. Ok. Bueno, pues ahora vamos a comprar fibra Danos. Y hacemos el mismo procedimiento. Lo mismito. Localizamos fibra Danos. Vemos que tiene un valor de 22.64. Ponemos comprar. Luego en línea mercado, en tipo de orden. Ponemos 13 títulos. Luego comprar. Nuevamente comprar y listo. Verificamos. Y listo. Aquí está 13 títulos de fibra Danos con un valor de 294.31. Listo. Disponible para comprar, solo tenemos 5.33, no nos alcanza para ningún título de ninguna de las dos fibras, así que hasta la próxima vez que compremos vamos a completar. Muy bien. Y bueno, pues si se fijan, aquí estamos en negativo con 0.13, pero no pasa nada porque cada vez vamos a estar aumentando nuestra posición. Y listo, amigos, hemos creado nuestro primer portafolio fibrero de este canal y que vamos a ver crecer como una plantita. Hay que regarla siempre y ser constante. Así que estaremos viendo las actualizaciones en este canal. Y bueno, pues ahí está. Así quedó, amigos. Espero que igual ustedes hagan, creen en ustedes si es que no lo han hecho, para empezar juntos, para ver cómo vamos avanzando y compartir nuestros avances en este canal. Cada vez vamos a estar subiendo las actualizaciones y ustedes también pueden estar comentando cómo van sus portafolios. Vamos a hacer esa dinámica, si es que ustedes también quieren hacer ese tipo de estrategias. En resumen, construir un portafolio de fibras requiere establecer objetivos, realizar una investigación exhaustiva, diversificar, tener un horizonte de inversión a largo plazo y realizar un monitoreo constante. Recuerda que la educación financiera es fundamental y siempre debes consultar a profesionales antes de tomar decisiones de inversión.
Espero que este video haya sido útil para aquellos que están comenzando en el mundo de las inversiones en fibras. Si te gustó este contenido, no olvides en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más consejos financieros en futuros videos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.